Está viendo usted, justo abajito mío es el CERNAC. Ya te vamos a contar qué pasó y qué solución o qué atisbo de solución se podría dar a nivel de CERNAC respecto a las compensaciones para los clientes que han estado ya 5 días con un corte de luz. Al otro lado usted ve a Carmen Gloria, que está con nosotros, y estábamos hablando con Carmen Gloria. Que estoy enojada. Está muy enojada, está muy molesta. Está también Genaro Cuadro, arquitecto y urbanista, porque queremos ir entendiendo la lógica de esto que está ocurriendo. Y teníamos en la pizarra, está la pizarra, están los plumones, tenemos todo. Multas, compensaciones. Multas. Entre 9.000 millones y 19.000 millones. Esas son hasta el día de hoy a beneficio fiscal. Pero Genaro me estaba explicando que hay varios proyectos. Así es, hay varias ideas de parte de muchos alcaldes y entiendo que también hay un cierto rumor respecto en el gobierno de que parte o la totalidad de las multas vayan a un fondo que ayude directamente a las situaciones que se generan producto de este tipo de situaciones. A la prevención, exacto, por ejemplo, para tener almacenado. A la poda, eventualmente a resolver la falta de generadores, etcétera, postes. ¿Y no es subsidiar etcétera. La negligencia de una empresa privada? Esa es la pregunta del millón. Si acaso eso no es que todos igual volvamos, porque la idea es que esto cause daño, más bien cause daño al punto que la empresa decida preferentemente hacer bien las cosas antes que pagar la multa. Si la multa no le hace daño, no le hace cosquilla, como le ayuda, chileno, pues si le ayuda. Exactamente. Ahora, evidentemente no va a prestar la misma atención a la mantención, que es el objetivo. Siempre he preguntado, por ejemplo, en el caso de los cables, esta contaminación de cables que están inútiles. Yo, ente regulador, le digo, señor don empresa, tiene que sacar los cables. No, es que no, entonces lo voy a sacar yo. Y si sacar el cable vale 1.000, usted me va a tener que pagar 1.500 o 2.000 pesos. Que te salga más caro. Vamos a llegar al tema de los cables. Después que terminemos el tema de las platas, de cómo nos puede compensar, yo quiero hablar de los cables. Ya, eso es respecto a las multas. O sea, hoy día es un castigo por el no dar la prestación del servicio. Ya hay proyectos para aplicar las otras formas. Y la compensación, que esto lo tengo acá escrito de acuerdo a como dice la ley, es un sistema bien complejo, señora. No trate de entenderlo porque ni yo, bueno, yo soy mala para las matemáticas, lo pude entender. Pero es un cálculo matemático que a uno le compensa los días que no prestan el servicio. Y este cálculo matemático dice así. Se me fue. Aquí está. Se multiplica el periodo, el promedio de consumo multiplicado por el tiempo de interrupción que excede el límite valorizado al doble del costo de la falla, lo que actualmente equivale aproximadamente a 10 veces el valor de la energía no suministrada. En español y en simple, si el método de energía me cuesta 1.000, me tienen que compensar 10.000. Perfecto. Eso es. Entonces, la compensación es volver a platita lo que faltó ahora, en electricidad. Dos preguntas en una. ¿Quién establece que efectivamente amerita la compensación y si esa platita llega al bolsillo o es descuento en la cuenta? Estas y estas operan de oficio. O sea, la multa la aplica la SEC y la compensación simplemente si tú estuviste sin el servicio. No sé, ahí tengo tecito. Tiene WIP. Si estuviste sin servicio, debiera llegarte sin reclamar. La cuenta debiera producirse en la cuenta siguiente. Entonces, ¿por qué el gerente de Enel dice, no, nosotros nos sometemos a un... Aquí voy. Tercero. ¿Cuál es el procedimiento voluntario colectivo? Aquí va. Ya sé lo que quiere hacer él. Escúcheme. Tercero. ¿Se acuerda que yo le dije ayer que había que presentar un reclamo para poder obtener el número de ese reclamo y hacerle un seguimiento? Ya. Llamen inmediatamente, hagan su reclamo para que obtengan este número de reclamo. Con el número de reclamo, yo puedo además ir al CERNAC o ir incluso a la SEC. E incluso puedo iniciar acciones judiciales particulares. Se me acabó la pizarra, Eduardo, que hay un problema. Ese sería el punto 4. Sí. Ese sería, claro, como el punto 4. Esto es el procedimiento que uno va a hacer si reclama. Pues después que reclamó, voy al CERNAC y estampo mi denuncia. Si el CERNAC reúne a muchas personas que renuncian, que debe tenerlas ya, muchas personas, el CERNAC puede presentar una demanda colectiva. Recordemos en la historia, caso Confort.
Acá está. La colusión del papel tisú. La colusión del papel, sí, dije con fuera una marca. Claro. Del papel higiénico. Está acá. Incluso ASEC también puede hacerlo. ¿Qué está tratando, o qué es lo que dice el gerente de Enel? Que él está en buscando este acuerdo extrajudicial, porque evidentemente el CERNAC, cuando reúne a un gran número de consumidores que quieren presentar una demanda, que están dispuestos a una demanda colectiva, lo primero que hace el CERNAC es tratar de buscar una vía de solución, un acuerdo de solución con la contraparte, en este caso con las empresas eléctricas. Entonces las empresas eléctricas, ¿qué están haciendo? Se están adelantando para evitar esta demanda colectiva y están diciéndole al CERNAC, nosotros estamos dispuestos para conversar una solución extrajudicial que signifique una compensación, además de esta, aparte de esta, para los usuarios. Carmen Gloria, y en este caso la compensación de una demanda colectiva, ¿es solo para aquellos que presentaron la demanda colectiva o es para el total? Todos los que se hayan hecho parte en el CERNAC ya han presentado su reclamo. O sea, yo no, a mí se me cortó la luz, pero no hice ni un reclamo, nada, dije, ¿para qué? Si ya todos lo hicieron, si es que hay una demanda colectiva y un acuerdo, parte. no agarro ni uno. No ha habido una sola línea al respecto, porque ha habido algunas demandas que ha hecho el CERNAC, demandas colectivas, que la Corte ha resuelto que va a favorecer a todos los usuarios. Ah, claro. A todos los usuarios. Papel tisú. Lo que pasó con el claro, papel. Claro. Pero en otras ha dicho no, son de aplicación restrictiva porque tiene que haber producido un daño. Y en este caso, yo prefiero que hagan el reclamo porque es muy probable que sea de aplicación restrictiva, porque la Corte va a decir, no fue todo Santiago el que estuvo sin luz. Claro. Fue la mayoría, pero no fueron todos. Entonces vamos a compensar a los que estuvieron Carmen Gloria, afectados. ¿cómo se tarifica o se le pone una cifra a una compensación? ¿Cómo yo digo este es el daño que se me generó a mí? ¿O eso es caso a caso? Acá va a ser algo genérico. Aquí va a ser algo genérico, aquí no va a ser caso a caso. Y eso es súper importante que lo conozca. O sea, por eso que ayer hablábamos que como última instancia, que ya se me sale del recuadro, están las acciones judiciales particulares. Si alguien tiene un gran daño, se le quemó la casa, le cayó un árbol y destruyó toda la casa, tiene una persona enferma en su casa y que tuvo graves consecuencias a la salud, no le conviene ir por acá, independiente que podría. Y que además Mejor podría sumarla, judicial. sino que le conviene realizar una acción pero ahí judicial privada. Tú dices, Carmen Gloria, que en caso que se te queme una casa o una situación grave, pero la señora que tenía su comida en el refrigerador y perdió 100 lucas en comida. Ahí, claro. Y eso, porque hablábamos de la compensación que se calcula respecto al servicio que no te entregaron. Es decir, Esta. esa es la compensación número 2. El reclamo colectivo por aquello que va más allá de la Sí. electricidad. Esta la va a recibir, Medicina. esta la va a recibir sí Por o sí. defecto. Por defecto, la va a recibir. Pero que no es plata, no es bono, sino en la cuenta. No, en la ¿Qué? cuenta En la directamente, en la cuenta. próxima cuenta directa. En la Esa es la cuenta. compensación automática que Que hoy que la luz había subido, esto se va a agradecer. O sea, Sí. Claro. se va a agradecer. Ya, Pero por lo esto- otro que es distinto, es decir, es que la medicina o el señor que tenía un Exacto. negocio y que perdió Acá. toda la mercadería. Acá. CERNAC. Y yo puedo sumar estas, ¿ah? Esta puede ser más esta. Ah, perfecto. Así es. Porque yo puedo ir poner mi reclamo en el CERNAC y ir por la demanda colectiva que va a hacer el CERNAC, recibir mi indemnización por esa demanda colectiva y además demandar daños y perjuicios e incluso daño moral Claro. en una querella o denuncia privada particular. Definamos ese daño moral. Tú ayer lo definiste súper Claro, bien. para los que hoy Tú día ayer lo no- definiste súper bien sin ser abogado. El daño moral, dicen la doctrina, es el llanto del dolor. O sea, el daño moral tiene que ver con la afectación emocional que a mí me produce una situación que me agrade o me agravia. Por ejemplo, tiene que ver con la pérdida de algo, el sufrimiento de algo. No solamente se compensa el daño material que puede significar el daño que sufriste, valga la redundancia de palabras. Por ejemplo, se me quema la casa, producto de un corte o de un cable, y por supuesto que hay una pérdida material, la casa. Hay también un daño, un lucro cesante, dice la ley, un daño emergente, que es lo que yo dejo de ganar y lo que pierdo materialmente. También hay un daño afectivo, emocional, porque es mi casa, porque uno tiene arraigos ahí, tiene emociones ahí. Y eso también es indemnizable. Entonces, cuando yo interpongo una acción judicial, que estamos hablando de una acción indemnizatoria, para que me reparen los daños que me causó este acto, estoy pidiendo que se me indemnice
el daño económico efectivamente sufrido por mí, pero también puedo pedir que se me indemnice el daño moral que esto me produjo. Genaro, ahí hemos visto hartos ejemplos de casas destruidas, rejas, jardines, árboles que cayeron en el techo, terminaron rompiendo en un living. ¿Cómo una persona común, que no tiene tu conocimiento, ni que tiene algún arquitecto, ingeniero, cómo empiezas a evaluar cuán dañada está tu casa y cuánto te va a costar todo esto como para que alguien te responda? No, yo creo que lo primero es acudir a la acción judicial, lo cual va necesariamente que solicitar un peritaje. Ese peritaje lo puede hacer un arquitecto como algún constructor. Ya, pausa. ¿Ya? Te van a pedir un peritaje, pero eso va a ocurrir dentro de unos varios días más. Y mientras tanto yo quiero tapar el hoyo. O sea, yo creo que son dos cosas que hay que atacar de manera distinta. Una es que si por ejemplo, el caso que vimos de la señora Ángela ayer. ¿Ya? Cae un árbol que cae desde fuera de la casa a la casa y estropea el techo, su pieza, el living, y se producen daños al interior. De un parque que era de responsabilidad municipal. De un parque que era de responsabilidad municipal. Quien tiene que responder su acción judicial va a ser frente al municipio. El municipio ya estaba ahí anunciando que en realidad esto estaba a cargo de otra empresa que era una concesionaria y que estaba a cargo de la mantención de esto y que ellos debieron haber previsto aquello. En fin, eso va a ir generando, corrígeme Andrea, una serie de causalidades entre uno y otro. Pero ella va a actuar en torno a la persona que es el dueño del árbol, que es el municipio. Es el dueño del árbol. ¿Ya? Es un bien nacional de uso público, es responsabilidad del municipio, porque usted ya va a actuar con él. En ese momento, lo veíamos ayer, lo importante era que no se le siguiera lloviendo la casa y se aumentara el daño eventual a sus pertenencias. Entonces, lo primero que debe hacer es tomar contacto efectivamente con alguien que cubra ese techo, que lo resguarde, después va a tener problema con la reja, etcétera. Todo eso va a traer costos. Todo eso es respaldable. Todo eso es respaldable. Desde el punto de vista procesal, además le recomiendo, ayer lo dije, saque fotos, grabe videos. Bueno, en este caso tenemos todo un reportaje hecho en terreno por Simón, así que va a haber elementos con los cuales ir a la pelea, pero registrar, efectivamente sacarle fotos al daño que se produjo, etcétera, porque después todo eso se va a retirar, va a llegar va a llegar el municipio, van a sacar todo eso y lo importante es haber dejado evidencias y registro de lo que ocurrió. Mira, Carmen Gloria, acá nos llega una pregunta de nuestro público, más 569-9407-0107, cualquier consulta acá la podemos responder. Buenos días, Carmen Gloria. Si me uní a la demanda colectiva de la municipalidad, ¿tengo que hacer también la demanda personal en el CERNAC? Te manda muchos saludos, Tati Alivier. Gracias. Puede hacerla. La demanda de la municipalidad está en esta categoría. Es una acción privada. Porque la municipalidad es como, ¿se acuerdan? Yo lo puse ayer como ejemplo, dije, es como que yo me enojara porque TVN está sin luz, digo ya, yo voy a reunir a todos los trabajadores de TVN y vamos a demandar. Es una demanda, sigue siendo una demanda privada, no está dentro de estas otras categorías y puede tener, por lo tanto, lo del CERNAC más la demanda de la municipalidad. Oye, de lo que estaba hablando, además, Gerardo, un tema que hemos hablado poco, hartas casas dañadas, hartos autos dañados, y no hay que olvidar que las casas que estén con crédito hipotecario tienen un seguro. Y los autos, si es que están con deuda o con crédito, también tienen seguro. Y yo lo recuerdo, ¿por qué? Porque los plazos para reclamar o denunciar un siniestro son breves. Generalmente son de 10 días y ya han pasado 5. Entonces, si usted tiene un crédito hipotecario y tuvo un daño en su propiedad o tiene un autito que le cayó algo encima y lo está pagando en cuota, acérquese a la compañía de seguro. O tiene un seguro simplemente. O tiene un seguro, claro. Seguro, ocúpelo, este es el momento de ocuparlo. Aquí una persona decía, mi casa tenía seguro, pero un seguro de beneficio del banco. Claro, pero se la van a arreglar. Sí, porque se la van a arreglar, que es lo importante, porque puede ocurrir y a muchas personas les pasa que, claro, tienen una emergencia de este tipo, para nada prevista, de dónde sacas plata para actuar inmediatamente y reparar el techo. La segunda parte de la respuesta a tu pregunta. Ya, si yo no tengo plata yo directamente, este es el momento para activar un seguro efectivamente, porque eso va a permitir una aceleración en las acciones de reparación de la casa. ¿Por qué el seguro está a favor del banco? Porque el seguro en general es un seguro de incendio. Yo, aunque no lo crean, también estudié seguro. En serio. Entonces, el seguro de incendio es como el paraguas grande, aquí arriba, incendio. Si la casa se destruye completamente, como el seguro de incendio, se la van a pagar al banco.
porque está unida al crédito hipotecario. Claro. Pero entre medio están los adicionales. Y uno de esos adicionales son actos de la naturaleza, casos fortuitos y etcétera, etcétera. Si tiene actos de la naturaleza, le tendrían que pagar los daños que tuvo con el temporal. Y casi todas las pólizas de incendio... daño fortuito si se te cae el poste, porque si acá van a haber dos responsables, por decirlo así, y yo creo que de alguna manera lo dejaba entrever Hablemos de eso. Hablemos de eso, porque pasemos ese tema. Sí, porque de alguna manera el director tenía así como que, tenemos un problema, había muchos árboles y se cayeron encima de nuestras torres. No es verdad. No, ese no puede ser el problema. O sea, el problema no es que se hayan caído los árboles, porque los árboles se caen. ¿Ya? Siempre así es como el ciclo de vida de un árbol, es que nace y cuando se muere se cae. Por consiguiente, el que se caiga un árbol es algo predecible, debería ser natural y nosotros deberíamos estar preparados para aquello. Entonces no puede ser la excusa de que se nos cayeron los postes y tenemos un evento catastrófico inesperado porque se cayeron los árboles. Por eso no es la explicación. Hay que leer siempre con lupa las declaraciones públicas de la empresa. Ustedes creen que se paran frente al micrófono e improvisan. No, cada palabra está pero por un tremendo equipo de comunicación. Aquí anoté para que, claro, porque eres el arquitecto, yo soy el abogado, yo desde el área legal, tú del área de la arquitectura. Vamos a dibujar lo que ayer teníamos. Una casita, ¿cierto? Teníamos un autito también. Yo para dibujar autos no soy buena. Eduardo, tú eres bueno para dibujar autos. Pero ya un autito. es la referencia. El árbol. Está medio grande, pero... El árbol. La calle. Los cables. Ahí es donde está bueno el dibujo, me gusta. Sí, está bueno. Ahí es donde está el problema. Entonces, para que entendamos bien y no nos hagan leso, si no hay ningún cable y hay un árbol en un bien de uso público como es la calle, el responsable de ese árbol es la municipalidad. Y si ese árbol se cae, causa un daño, está malo, lo que sea, la municipalidad. La municipalidad dice, y acá me acerco, dice, no, es que este árbol, justo en este pedacito de pasto, es de una concesionaria externa. Está a cargo del aseo del ornato y qué sé yo. No. Pero no. La municipalidad, sin perjuicio que la municipalidad pueda tener acciones para repetir contra otros. Si la municipalidad dice, es que yo contraté a Gerardo para que pusiera estos árboles, bueno, arrégleselas a usted con Gerardo. De hecho, ayer el alcalde, creo que fue Codina, que dijo de una manera confusa de que si el árbol estaba más allá de los cables era responsabilidad es que estamos hablando de la compañía. Es que eso es lo que voy a explicar, porque eso dije, si no hubiera cables, si no hubiera cables, eso es lo importante. Hay cables. Hay cables. Por ley, la ley, que está en la Superintendencia de Energía y Combustible, establece que las empresas eléctricas tienen la obligación, no se lo recomienda, no es un consejo de buena crianza, no, tienen la obligación de cuando hay cables y hay un árbol, cortar. Claro, se puede. Tienen la obligación y eso se llama prevención. Están obligados a prevenir. Es tan precisa la ley que establece que si estos cables son de electricidad normal, tienen que estar como a 1 metro, metro y medio. Y si son de alta tensión, tienen que estar como a 2 metros y medio. Por eso te lo digo, porque cuando dice, permiso, Zapaya, préstame un poquito, porque el alcalde Codina decía, todo árbol que llegue más arriba de los cables es responsabilidad de la empresa. Pero si tengo un árbol acá que va más arriba de los cables, pero no pasan cables por aquí, y se cae y bota los cables, la responsabilidad es de la municipalidad. De la municipalidad. Pues, no le echa la culpa en él, en de la municipalidad. La ley regula es abajo del cable. Abajo del cable. Que estén ahí pegados, en que se toquen. En las hileras de árboles de arbolado de la vereda, que van acompañando también la postación de cables en este caso. Yo creo que en esto... es importante agregar una cosa que lo insinúa, yo creo, nuestro... De acuerdo a estudios de la Universidad de Chile, un 40% de los árboles de la región metropolitana están en condiciones o debieran ser renovados, replantados, etc. El 40% de los árboles no son los 10.000 casos que ellos tienen registrados. Son muchos más. Por consiguiente, el potencial de problemas son los cuales debió haber trabajado en él
como problemas para poder reponer es mucho más amplio que el que realmente ocurrió. ¿Ya? El que ocurrió siguen siendo, creo que dijo 2.000 algo, o sí. 2.000 algo de árboles caídos. Sí. 2.000, no ni con mucho, no son ni con mucho el 40% de los árboles que hay en la ciudad. ¿Por qué esto es relevante? Porque dice también que son 800 aproximadamente los postes que habrían sido afectados por estos 2.000 árboles caídos. 800 postes y 2.000 árboles. Ya, y Esos si son los hubiese datos. sido el 40%, ¿qué? O sea, esto sería aún más catastrófico. Acá yo creo que es muy importante hacer esta suma porque quiere decir que Enel no está en condiciones de mantener su servicio Claro. bajo todo evento. Esta es la pregunta que yo creo debemos hacernos respecto de lo que acaba de ocurrir estos días. Ese 40% explícalo. Este 40% es un estudio de la Universidad de Chile respecto del estado de conservación de los árboles de la región metropolitana, en donde se concluye que casi un 40%, o aproximadamente un 40%, tiene o es demasiado viejo, tiene problemas de raíz, o tiene alguna parte seca, etc. Tiene algún daño que sugeriría que hay que reemplazarlo. O sea, 4 de cada 10 están en riesgo de botar un poste. Y acá solo ocurrieron 2.000 caídas de acuerdo a propio Entel. Enel. De Enel, perdón, y tienen 800 postes caídos. ¿Ya? O sea, 2.000 generaron un daño de 800 postes caídos. Y eso no corresponde, creo que ni al 5% de ese 40%. De ese 40%. Entonces, o sea, tenemos un problema en ciernes para el futuro, porque si este es el caso, ¿ya? Si este 40% es cierto, ese estudio se corrobora y todos llegamos de acuerdo que hay un 40% de los árboles que hay que reponer, entonces la pregunta del millón, si Enel no pudo para 2.000 árboles caídos, ¿cómo lo va a hacer frente a un escenario más catastrófico? Esto fue un día de rachas de viento. ¿Ya? Claro, y lo querían equiparar como si fuese un huracán. El ejemplo de los 125 kilómetros por hora que se dio en un lugar en algún momento. En Pudahuel. Pero en la generalidad no fueron ciento y tantos. Exactamente. Y yo quiero volver a algo que planteó aquí Andrea, que me parece muy sustantivo. Y es que si van a haber multas tan generosas o tan importantes que efectivamente sean un castigo para la empresa, la pregunta sigue siendo, bueno, ¿y qué hacemos con estos recursos que vamos a recolectar? Y claro, el ministro de Hacienda se va a enojar con el programa Buenos Días a Todos, pero la idea es no que vaya al fondo común de gastos que tiene el Estado, del arca fiscal que administra Hacienda, sino, y hay proposiciones para que una parte de ese fondo o la totalidad de ese fondo vaya directamente a resolver problemas que se generan respecto de las multas probablemente eléctricas. Por ejemplo, a mantener los servicios y aumentar la cantidad de servicios de emergencia para la gente que tiene postración y que necesita tener energía y que son electrodependientes. O lugares donde no hay electricidad. Lugares donde esto se pueda servir. Eso puede ser perfectamente una medida. O mejorar, o sea, hay que pensar que haya municipios que también no tienen electrogeneradores para funcionar. Es decir, dejan de ser útiles como municipios, como instituciones. Se paralizan sin luz. Se paralizan si no tienen luz. Eso es completamente inaudito y por consiguiente, si ocupáramos el fondo para generar condiciones para nuestras emergencias, desde el punto de vista de las instituciones públicas, los municipios, los hospitales, los CEFAM, etcétera, estaríamos previniendo situaciones futuras. Yo solo quiero agregar que hay que hacer una distinción porque muchos de los accidentes se produjeron por responsabilidad de la empresa eléctrica que estábamos hablando aquí. Principalmente radica en la mantención de las podas. De las podas. Muchos de ellos fueron de ese estilo. Pero hay otros, y ahí se aplican las penas en el infierno, vieron las multas, las compensaciones, etcétera. Pero hay otros, para ser justos, que son casos fortuitos. Por ejemplo, en Pudahuel puede haber sucedido, que fue las ráfagas de viento más altas, puede haber sucedido que un árbol en buenas condiciones sea arrancado y termine botando cables o rompiendo cosas, y eso ya no es por mantención ni negligencia de la empresa eléctrica, sino que simplemente se califica legalmente como un caso fortuito o fuerza mayor. Yo quisiera solamente decir una cosa que es importante en esta conversación, porque después van a pasar los días, a pasar la emergencia, te va a cambiar el tema y van a ir otros a negociar todas estas cosas que nosotros estamos planteando acá. Tengo una pregunta a la gente. Espérate, que yo creo que es muy importante, y es que nosotros no podemos vivir en una ciudad sin árboles.
Primero que nada, para que nadie se le ocurra que la solución es se acabaron los árboles en la ciudad porque generan muchos problemas. Esa no puede ser la solución. El punto es cómo vamos a convivir con más árboles de los que tenemos. Es decir, tenemos que reponer ese 40% que está en malas condiciones, pero además en Santiago deben haber más áreas verdes y más árboles, no menos. Hay que propiciar eso. Hay que propiciar eso por razones de cambio climático, por y la ya aquí temperatura, estoy escribiendo etcétera. cuál es la respuesta. Entonces, Prevención. no puede ser Prevención y mantención. Exacto, que la conclusión Esa es la no respuesta. puede ser la que nos está sugiriendo de alguna manera el director de así como que, aparecieron los árboles y los nos postes se provocaron cayeron. un problema O y incluso botaron nuestros más postes. grande dijo, es que lo que pasa es que el escenario del cambio climático, como que si hubiera... El jueves se decretó cambio climático y justo el viernes nos tocó, claro. No. Pregunta de la ciudadanía, Lo dice Andrés no Clave, mía. prevención. Carmen Gloria. Perdón, Carmen Gloria Andrea, no vale. importa. Desde hoy día Carmen Gloria Andrea. No, Gerardo. Carmen Gloria, ¿Viste? Estamos en empate. ¿qué pasa? ¿Ya? Nos pregunta una televidente. ¿Qué Si pasa? el árbol está dentro de mi propiedad, Buena pregunta. ¿hay compensación o no? ¿Me puedo hacer parte de las demandas colectivas, etcétera? No. El árbol es suyo. Se puede hacer parte de la demanda colectiva por la falta de suministro, que esa es otra cosa. Claro. La falta del servicio, pero no por los daños que haya causado el árbol que ella tenía y se cayó dentro de su propiedad. Porque ese árbol es responsabilidad de ella. Es más, Lo incluso mismo- podrían demandarla a ella, los vecinos. Es que te iba a contar eso, Sí. porque ayer, yo cuento todo lo que conversan mis vecinos por chat. Mis vecinos estaban alegando por un árbol que se cayó de una parcela a otra. ¿Quién pagaba? Si el dueño del terreno o no, porque esto era... Si el árbol estaba bien mantenido y es mi árbol y se cae y causa un daño, pago yo. La dueña del árbol paga el daño que causa. Si se trata de un árbol que está en la calle y que fue caso fortuito por las ráfagas que estaba hablando, no paga nadie, porque el caso fortuito es un eximente de responsabilidad. No hay responsabilidad ahí de nadie, ni de la municipalidad, que no tiene nada que ver con la falta del servicio que presta la empresa eléctrica, que es la falta de luz. Si el árbol está en mi propiedad y se cae independientemente de la mantención, porque tú dices, para ese ejemplo dice, el árbol está en mi propiedad, pero yo lo tengo bien mantenido, no es un árbol sano, etcétera, pero resulta que hay una cuestión inusual ese aire y lo termina botando, igual pago. Podría ser discutible en un tribunal, porque Ay, podría eso. yo alegar que ahí hubo Que caso tú tomaste fortuito, las fuerza medidas, mayor. pero Sí. en realidad Claro, por eso digo, esto porque superó si incluso vamos mis medidas. y vemos que el auto estaba todo, el árbol estaba todo apolillado, Ya. ahí tenemos un nivel paga- de... ahí Si pagáis el sí o vecino sí. le dijo, oye, podría cortar el árbol Claro. porque parece que no está en buenas condiciones y se me puede caer. O sea, Claro. además Sí. está advertido de que todo el mundo está Esas materias advertido. son de Exacto. competencia de policía local. Exacto. Son bastante más rápidos los procedimientos. No necesitan Doméstica, entablar, claro, más claro. domésticos. No necesitan entablar una demanda civil frente a los Exacto. Aquí unas tribunales. personas preguntaban a propósito, por ejemplo, dice, yo tenía 150.000 pesos en comida en mi refrigerador aproximadamente que se arruinó. ¿Cómo voy al tribunal y digo yo tengo 150 No, lucas es que en no comida? vaya al tribunal. No. Usted simplemente hágase parte de la denuncia en el CERNAC. Que esa muy probablemente el monto que reciba a lo mejor no sea los 150, Claro. pero en ningún caso le conviene interponer una acción civil con porque el abogado le va a cobrar Más caro 5 Todo veces lo que el... viene en el refrigerador. Eso lo está preguntando un ciudadano. Dice, si yo tengo corte de luz en toda la cuadra, etcétera, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿cómo puedo tarificar lo que yo perdí? Y no tengo recursos, dice, para ir a un abogado. Tengo daño alto además en mi casa. Ahí, Carmen Gloria, CERNAC, parece que CERNAC, mire, si cuantifique. Si yo voy a contratar un abogado para que interponga una demanda civil en los tribunales, voy a tener que invertir a lo menos entre 500 y 1 millón de 1 millón de pesos. pesos. Ya. Mínimo, pero Eso es mínimo, bueno. desde. 500 Voy a tener lucas. que esperar a lo menos unos 3-5 años, porque en primera instancia 3 años, después se van de apelación, casación, 3-5 años. Si usted está dispuesto a invertir esa cantidad de dinero y a esperar ese tiempo, vaya con un abogado particular. Si su monto, el monto del daño que usted sufrió, supera los 3-4 millones de pesos, vaya por esa línea. Si no, súmese la demanda colectiva del CERNAC. Y la forma es, presente el reclamo en la empresa, le van a dar el número de reclamo, métase en la página del CERNAC y haga su reclamo. Tenemos preguntas de la gente Buenísimo. también. Cuando son las 10 de la mañana con 57 minutos, Leo Castillo estuvo en la mañana en Cerro 18, lo Barnechea, y ahora hasta el otro lado, hasta Pudahuel, zona poniente de la región metropolitana. Leo Castillo, Ahí está. el viaje completo, las preguntas se repiten. Un largo tour.
Sí, nos trasladamos a la travesía con Serrano y estos vecinos que están acá, que han llegado porque nos estaban viendo, porque algunos compraron grupo electrógeno, se han juntado y se han podido ayudar, tienen todos los problemas, todos. Hablan con las máquinas. Ustedes saben de qué se trata esto. Mira, fíjate este poste. Mira este poste del tendido eléctrico, mira este árbol. Y Sol está al lado mío y lo primero que me dijo, preguntémosle a Carmen Gloria sí o no. ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué hago? Porque estoy esperando desde el viernes en la madrugada que vengan a ver este árbol. La verdad es que ya estoy cansada, estoy histérica, estoy nerviosa, no he podido dormir porque el árbol cada vez está cada vez más en el suelo. El poste que está apuntando a mi casa cada vez está más inclinado y si ese poste llega a caer, cae en la pieza de mi hermana. Leo. Mi hermana tuvo que arrancar de acá porque mi sobrino esté ahí con el ruido, con el miedo, con todo. Preferimos que mi sobrino de 3 años se fuera mejor y mi hermano anda trabajando. Mis mascotas, yo no sé, yo ya no he podido trabajar en todos estos días, entonces ya no sé qué hacer. O sea, no sabe qué hacer y esas son las preguntas de ella Leo, y todos los vecinos. Leo, ¿sabes qué, Eduardo? dile a tu Echa la cámara, pregunta. sí, Eduardo, aquí dijeron que no era prioridad. Dile a tu cámara, por favor, que haga un paneo hacia arriba para ver los cables. Porque hemos visto que hay una relevancia de por dónde pasan los cables respecto al árbol. Hagamos un movimiento y busquemos los cables entre medio de estas tantas ramas. Ahí lo tenemos, mira. A ver, ¿cuál es el árbol que está en riesgo? Ahí está. Ya. Sobrepasa y cruza por donde están las ramas. Cruza los cables. Ahí hay una falta de mantención evidente. Claro, eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya, ¿quién tiene que ir a ver ese árbol, Carmen Gloria? La empresa eléctrica. Y eso es súper importante. Bueno, Genaro, ya no te voy a decir más Gerardo. Genaro, me puede apoyar en eso, que ya ayer hablábamos y recomendábamos que no intervengan en estas situaciones porque no sabemos si están todavía con energía, esos cables pueden causar incluso la pérdida de vida de personas. Totalmente. Y la pregunta es si ese cable está en un bien nacional de uso público o en un condominio al interior. ¿Están en la calle, bien nacional, Leo, o están dentro del condominio? Bien nacional de uso público. O sea, están en la calle, el poste del tendido eléctrico está inclinado, la raíz cada vez va cediendo más. No, el poste también, y finalmente esto se va a caer. Le dicen el que no problema es que tiene Sol y el problema que tienen todos estos vecinos son: ¿qué pasa si yo hablo con las máquinas y nadie me responde? Estamos haciendo el llamado y más encima, es irónico porque finalmente a los vecinos de Alto Jahuel, en donde hacemos el llamado a que vengan las empresas y venga el municipio, Serrano con la travesía, les dicen que no son prioridad. Chuta, y si este problema es así, ¿qué es prioridad? ¿cómo no va a ser prioridad? Eso no es prioridad, mira. Todos. Es una pregunta bastante masiva para Carmen Gloria. O sea, es que uno ahí hace un llamado al buen criterio, ¿no? Si esto no es prioridad, ¿qué es lo que podría llegar a serlo? Aquí hay cables en el suelo, hay riesgo, no sabemos si esos cables, ninguno de nosotros expertos va a saber si esos cables tienen o no todavía electricidad, pudiendo causar serios daños no solamente a las cosas, sino que también a las personas. Y además con el inminente peligro de que siga cayendo, porque está como agarrado del árbol, o sea, perfectamente podría seguir cayendo y romper la casa. Te agrego un dato para que sigas desarrollando la explicación. Ayer los vecinos en la Florida nos decían no, le cortaba un par de ramas al árbol porque queríamos salir de la casa y ya nos estaban amenazando con que estábamos interviniendo, que no nos iban a pagar los seguros, etcétera. El único problema con esta situación es que esto requiere una máquina que contenga el árbol. Es decir, no bastaría solamente con ponerse a cortar porque no está caído, está por caerse. Y si lo que queremos evitar es que caiga encima de la propiedad, encima del poste y esto se transforme en un estropiezo mayor, la única manera es con maquinaria pesada para poder efectivamente ir destrozando por tramos el árbol, lo cual implica maquinaria para poder tener ese árbol. El problema es cómo coordinamos entre todos los entes que pueden participar. Ahí tenemos, por un lado, la municipalidad, por otro lado, la empresa eléctrica. Pero yo creo que en este caso lo prioritario es el municipio, porque el municipio sí va a estar interesado en que esto no sea prioridad desde el punto de vista de la emergencia que está ocurriendo en la región metropolitana de Enel. Sí es prioridad para el municipio resguardar los bienes de sus vecinos y por consiguiente actuar quizás con maquinaria propia o con contratistas para efectivamente intervenir respecto de ese... ¿Se acuerdan
acuerdan que ayer veíamos que no podía el municipio hacer nada en la Florida porque estaban esperando que en él les diera un documento que certificara que no estaba electrificado? Simón se trepó como un mono por cada Pero acá lo que está no, diciendo Gerardo es por lo menos apuntalar ahí para que no siga cayendo. Exactamente. Y eso sí pueden hacerlo. Qué rabia, me quedo con esa sensación de molestia, de malestar de la clase política en general o de nuestra clase dirigencial desde hace tiempo, que la respuesta para el ciudadano sea esto no es prioridad. Es inhumano que te digan que no es prioridad viendo lo que estamos viendo ahí, es impactante. Es inhumano que sentir que tú vas y hablas contra un muro cuando te quieres defender frente a un organismo, frente a una empresa. Hay una inequidad en el trato que es vergonzosa y es triste y no es justa, porque somos clientes de un mercado regulado, por lo tanto es el Estado el que también interviene indirectamente a través de la observación de las normas de comportamiento de dicha empresa. Leo, veo que estás ahí con más vecinos. Sí, Eduardo, lo que pasa es que, mira, llegamos acá, nos estaban viendo, en algunos lugares vinieron de otros sectores, básicamente Alto Jahuel, y aquí hay varias preguntas, muchas preguntas. Por ejemplo, usted estaba con su bebé. Sí. Usted me decía, ¿quién paga? Venga para acá, no se me vaya. ¿Su nombre? Evelyn. ¿Cuál es la pregunta que le hacía usted a Carmen Gloria? Lo que pasa es que nosotros estamos en los departamentos y obviamente este es el que nos suministra a nosotros. Yo perdí todas las cosas, entonces ¿quién repone la comida de nosotros? Yo boté mucha comida, boté los alimentos de mi hija. Entonces, al final, ¿quién nos repone eso? O sea, yo puedo entender que puedan ser elementos sobrenatural, todo lo que quieran, naturales. Pero esto, ya llevamos no sé cuántos días con esto. La vecina acá, en cualquier minuto se le cae el árbol. ¿Cuál es tu nombre? Evelyn. De hecho, soy hasta profesora. Soy profesora de la Estación Central. Mis estudiantes están también igual. ¿No has podido ir al trabajo? No he podido ir al trabajo, no he podido, ni siquiera mis estudiantes tampoco han podido venir al trabajo. Los estudiantes de acá del colegio del Lincoln College tampoco. Entonces, al final, todo lo que está pasando nos recae a toda nuestra familia, al trabajo, porque a veces, claro, tengo yo la gran facilidad de que el trabajo me ayuda. Me dice que no vaya a trabajar, pero mis otros vecinos, al final, lo que pasa es que los pueden despedir, le pueden bajar los sueldos y al final, ¿qué hacemos? Nadie responde eso. ¿Sabes qué? Otro problema grave que, de alguna manera, una solución que los vecinos se van compartiendo es que algunos se han comprado grupos de electrógeno. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Don Pedro, ¿qué me decía usted fuera de cámara? ¿Quién responde a qué? Son 6 días ya sin luz hoy día, mañana ya sería el 7º y un día más porque ustedes se dieron cuenta que arreglar un cable no es de un día para otro. Para empezar. Segundo, toda la carne, todas las cosas las tuvimos que botar. Nosotros llamamos en él y cuando ellos vienen a cobrar la luz, un vecino se atrasa un día, 2 días, corte de luz. No le creo. Problema. Acá siempre ha pasado. Y lo otro que me dijeron ayer. Un vecino se atrasa, corte de luz. Ahora mismo, este mismo año, nos subieron la luz. ¿Nos subieron la luz a cuánto? Nos subieron la luz, vecinos. ¿Y qué pasa? Tenemos este problema, ya es el 6º día hoy día. Mañana es el 7º. Gente que tenemos familiares en otras comunas, tenemos que ir a lavar allá ropa, tenemos que ir a cargar los teléfonos. Nuestros hijos que estudian acá en el colegio no pueden ir al colegio. O sea, y los tenemos en la casa. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso personal, no tengo estufa eléctrica. O sea, no tengo estufa a gas. Es eléctrico todo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo has hecho en la noche? Llego a las 11:30 de la noche con mi pareja y con mi hijo, llegamos a la casa a esa hora y hay que acostarse. Porque nos vamos a la casa de mi hija a cargar el teléfono, a tomar 11. Ahora yo estoy esperando que se levanta mi hijo y nos tenemos que ir a la casa de mi hija a lo mismo, porque no tenemos cómo estar en la casa, no hay nada. Es el grave problema. Fíjate que en la medida que nosotros vamos haciendo un recorrido por Santiago nos encontramos con varias situaciones igual. Y fíjate lo que está pasando, Eduardo, y esto tiene que ver con la cámara de Juan Carlos que nos va a mostrar la cantidad de vecinos que llegaron ahora. Y eso tiene que ver porque no solamente hay una pregunta de qué pasa con el árbol, qué pasa con los cables, sino que qué pasa con un todo. Con la gente. Volvemos a repetir, estamos en la travesía con Serrano para que la gente en él venga, para la gente del municipio al menos también venga. Sabemos que han talado, que han sacado algunos árboles, pero no en este sector, pero que vengan por lo menos a cerrar la calle. Porque por aquí todavía transitan vehículos. Ya hasta hace un día y medio, algunos autos más chicos, nos decía Sol, que pasaban por acá, ¿o no? Estaban pasando por acá abajo. Cuando limpiaron todos los árboles que habían quedado en el suelo acá, la gente empezó a pasar por acá. Incluso hubo un vecino, no sé si era vecino la verdad, que le pidió a un niño que se subiera al árbol para sacarse una foto.
Entonces es totalmente insólito de que la gente no esté viendo el peligro. Turismo de tragedia. ¿Sabes Y qué? que autos chicos, incluso camionetas grandes, trataron de pasar por acá abajo sin pensar en que esto se podía caer dentro de mi casa. Bueno, la situación de Sol es parte de todo lo que está viviendo esta comunidad de Alto Jahuel 2. Carmen Gloria, Sí, discúlpame, Leo. no es una pregunta. Sí. Son varias preguntas las que tienen estos vecinos para el programa Buenos Días a Todos. Las anoté, tengo acá las preguntas. Bueno, lo primero es, como les decía ayer, lo del número de reclamo es sumamente importante, que eso lo van a obtener directo haciendo el reclamo en la empresa. Háganlo a través del WhatsApp que les di ayer, que todo el mundo lo anotó, hasta acá lo anotaron. Háganlo lo más directo, lo más rápido. Háganse parte de la demanda del CERNAC, de la acción colectiva que va a tener el CERNAC, ya sea por acuerdo o por demanda, ya están acogiendo los reclamos. Y esto le va a permitir obtener una retribución en dinero por las pérdidas que haya sufrido. Si las pérdidas son medianas, si le va a salir más caro el abogado que reclamar, haga la demanda por acá. La acción de reclamo por acá. Este es súper importante. Se le perdió toda la comida que tenía en el refrigerador, acá. Se le echó a perder la estufa chiquitita, acá. Tuvo daños importantes, mucho más grandes, una acción privada, con un abogado. Y sí o sí va a recibir la compensación de días, que eso no es dinero efectivo que usted vaya a recibir, sino que es una rebaja en la cuenta de la luz. Y yo escuchando todo el drama que estaba ahí, no puedo evitar hacerlo y yo sé que los municipios han puesto de todo para trabajar, para estar en terreno, sé que muchos de ellos han hecho esfuerzos mayores para incluso llegar con generadores, pero yo le pediría una vez más a los municipios que por favor sean ellos los intermediarios entre las personas y las empresas que prestan el servicio eléctrico, porque no tenemos ninguna presión si está Evelyn con sus 5 vecinos reclamando ahí, sufriendo, pasándolo mal, si esto no es un paso superior. Y ese paso superior tiene que ser la municipalidad. Las municipalidades son el gobierno de las comunas, de las personas, son el ente, la autoridad más cercana a la gente. Y por lo tanto, es casi un deber que hoy día se hagan presentes y sean ellos los que representen y hagan saber las inquietudes de su población a las empresas eléctricas. Pero a mí me parece que, entendiendo la naturaleza de lo que estamos hablando, pero me parece súper injusto que si tu pérdida dentro de tu casa es menor a cierta cifra, como para no tener que gastar en el abogado, tengas que simplemente comerte el sapo nomás. No, pues estamos hablando de que aquí va a haber una compensación en dinero, que no sabemos a priori cuánto va a ser. Por eso, esa compensación no sabemos si va a ocurrir, no sabemos de cuánto será. No, de que va a ocurrir, va a ocurrir. Ya, pero lo más probable es que no sea por el monto que cada persona pueda de alguna manera acreditar que es su daño. Porque si tengo dosis de medicina y que tengo... O sea, hay que ver a cuánto llegamos. Yo sé que son realidades distintas. Es difícil de precisar. Hay una faceta, una etapa intermedia que yo no la he nombrado porque encuentro que no siempre es efectiva, pero que es el SEC. Yo aquí incluso puedo reclamar con el número de reclamos. Esto es súper importante. Decir que en el siniestro que pasó con fecha tanto tuvo una afectación y que, por ejemplo, se quemó mi televisor. Se me rompió la estufa. Se pusieron inservibles todos los medicamentos que yo tenía y lo estimo en una cantidad de dinero. Y lo hago acá. En el SEC. En la página del SEC. Adicionalmente a la del CERNAC. Eso no. Yo creo que a propósito de la sensación de injusticia a la que tú planteas, yo creo que una de las debilidades que hemos tenido es que nosotros necesitamos un CERNAC con diente y muela. Y hasta ahora es como una cosita que... Es un mediador. Es un mediador. De hecho, uno de los riesgos que tiene actualmente esta demanda colectiva del CERNAC es que la empresa inteligentemente se adelantó y está como autodenunciándose para poder... Estoy disponible para acuerdo. Llegar a un acuerdo. Y antes de que nadie le pida nada, antes de que nadie lo demande, y por lo pronto, esa podría ser la causa a la cual se tengan que acoger todos quienes demanden colectivamente porque ellos se adelantaron al hacerlo. ¿Cuánto debería durar ese proceso para que la gente tenga una compensación en el CERNAC? Eso puede también tomar 8 tiempos. Sí. Recordemos el tema del papel higiénico, cuántos años estuvimos para que finalmente fueran 7.000 pesos para... 7.000 pesos. Eso es lo que hablábamos antes, las 7 lucas que te le iban a depositar en la cuenta roja. Pero ahora eso tenía que ver con la cantidad de gente afectada. Entonces, como papel higiénico usamos todos. Claro.
era un universo de personas. En cambio, y claro, todos los que tenían cuenta RUT, que eran todos los chilenos, iban a recibir los 7.000 pesos. En cambio, en este caso, por eso yo creo que va a ser importante esto, y he sido majadera con decirlo, porque acá van a, es absolutamente atendible decir, bueno, si yo voy a pagar una indemnización a los que realmente estuvieron afectados. Así es. O sea, la recomendación inmediata que se les podemos reiterar es que haga el reclamo y tenga usted un número de reclamo asociado a su domicilio. No porque lo hizo el vecino, usted deje de hacerlo. Va a ser muy importante tener ese número de reclamo. ¿En otros países hay algún modo, hay alguna mejor experiencia que conozcamos de cómo poder canalizar este tipo de ayuda? Porque yo sigo diciendo, yo entiendo, porque además que esto se puede prestar para abuso. Digo, no, yo justo me había comprado 6 millones de pesos en comida, así que páguenme. Claro. Sabemos, vivimos en una sociedad. En materia procesal, en los tribunales, todo lo que yo alego lo debo probar. Si yo no tengo pruebas, van a decir, qué pena por usted, lo lamentamos mucho, pero tengo que probarlo. Si yo digo, tengo un televisor y se me quemó, aquí está el televisor. No, está bien. Pero ya, por ejemplo, el caso del refrigerador, que es algo que se da mucho. O en el caso de la gente que tener registro. Tener registro, ¿sí? O sea, estamos ocupando ahí la imagen, el video. Yo creo que esto es una de las cosas que va a producir este caso, porque esto es un caso que va a durar un rato, vamos a estar hablando varias veces. Y que va a servir para aprender. Y va a servir probablemente como jurisprudencia para otras cosas que van a ocurrir más adelante. Estoy seguro que en Italia hay más mecanismos que los que hay acá para esta misma empresa que hoy día administra Enel. Dato no menor, porque los mayores accionistas son italianos. Exactamente. Claro. Entonces habría que ir a preguntarle a ellos si acaso en Italia es la misma situación que la que existe aquí. Estoy seguro que las normas son mucho más exigentes que las que ocurren aquí. Y lo que hemos dicho, o sea, antes de botar la comida, sácale foto. Antes de retirar las ramas del árbol que están ahí en la mira, sácale foto, grabe un video. Porque todo eso es material importantísimo en el caso que lo llegue a necesitar para estas acciones. Qué lata, porque al final del día estamos hablando de un cacho que usted se va a tener que comer. Además, se privatizan las molestias. Ya con todo el problema, claro. Exactamente. Se privatizan las molestias. Se privatizan las molestias. Son situaciones que han afectado a mucha gente. No solo acá en la región metropolitana, estas recomendaciones son válidas para todo el país y en todo tipo de situaciones o eventos parecidos a lo que estamos viviendo. Quiero, Carmen Gloria, que reiteremos estos 4 puntos que tú has escrito en la pizarra, así, aunque sean en majadero, porque viene gente sumándose y dirá, ¿qué es eso el número de reclamo? ¿Qué es eso el CERNAC? Y lo primero que también no dejemos de nombrar, si usted está pagando un crédito hipotecario y tuvo daños en su propiedad, recuerde que existen el seguro que tiene el banco, que es un seguro de incendio, que entre los adicionales debe tener actos de la naturaleza y le pueden reparar su propiedad con el seguro. Y tiene máximo, por ahí van, son como 10 días para hacer el denuncio, así que hágalo rápido, ya han transcurrido 5. Si tiene un autito y lo está pagando a crédito, debe tener un seguro también, por lo tanto también puede tener ahí medios para arreglarlo, repararlo o incluso para pagar el crédito si es que es pérdida total el auto, como los que vimos, estos que se quemaron en la propiedad. Si sus daños son en su casa porque simplemente está sin luz, y eso por Dios que es una molestia, yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo, estamos varios aquí sin luz. Recuerde reclamar a la empresa que le preste el servicio de electricidad, sea la que sea, se llame como se llame, sea Enel, GCE, no sé qué, GC, todas, cualquiera, la que sea, reclame hasta que le den un número. Lo importante es que obtenga un número de reclamo. Con el número de reclamo, vaya a www.cernac.cl y estampe su reclamo, haciendo alusión al número de reclamo y a la fecha en que reclamó a la empresa. ¿Y cuáles son los daños que ha tenido? Estoy solo sin luz y eso ya me causa un daño. Estoy sin luz y además tuve que botar todo lo del refrigerador. Recuerde adjuntar pruebas, fotografía, video, todo lo que tenga, boletas, todo lo que tenga. Si sus daños son de mayor cuantía, se le quemó el automóvil completo y no tenía seguro, se le quemó la casa completa, se destruyó la mitad del living, consulte si puede, además de esto, hacer una acción privada con un abogado particular y interponer una demanda de indemnización de perjuicio. No está de más estampar la denuncia en el SEC, que también puede entrar a través de la página de internet. Y le recuerdo, porque esto no tiene que hacer nada, que además va a recibir un monto de compensación que está establecido por ley, que va entre los 32.000 y los 98.000 pesos, que se van a descontar de su cuenta de luz. Nos llega una pregunta, dice, tenemos un grupo de WhatsApp de seguridad
podemos hacer una demanda grupal. La mayoría de la gente de esta comunidad es de la tercera edad, en Las Torres, en la comuna de Macul. No tienen árboles caídos, pero sí tienen corte eléctrico. ¿Se puede hacer agrupar a todas las personas de la comunidad? Se puede. Están en su libre derecho de hacerlo. Los vecinos de mi barrio también lo están haciendo. También se están juntando, se pueden juntar a través de la Junta de Vecinos, se están juntando en algunas municipalidades. Ayer Maipú anunció, Colina también está anunciando una acción en conjunto. Se pueden hacer, puedo reunirme con un grupo de amigos, los del barrio, todos los de la cuadra, y todos hacemos todo poder. Todo se puede. El problema es que aquí no podemos decir, ya sé que no me gustó tu servicio, me cambio a la otra empresa. Es un monopolio. Es un monopolio, está regulado, y por eso también es importante. Leía esta mañana y lo comentábamos, que la Contraloría va a auditar también la SEC, porque la SEC tiene una pega, si no están dibujados, no están pintados. Habrán hecho lo que tenían que hacer, y es lo mismo que se lo planteaba yo ayer a los alcaldes. Ustedes también como alcaldes fiscalizan que los árboles estén podados cuando hay cables, y por lo tanto tienen que defendernos nosotros y cursar las multas correspondientes, que de verdad alguien les meta presión a las empresas. Claro, que se utilice la información de la que se es accesible y que le es atingente a la empresa. Por ejemplo, lo que decía Genaro delante, el 40% de los árboles habían sido estudiados y estaban en condiciones de riesgo. Bueno, ¿alguien se preocupó si esos 40% de árboles estaban en esta situación? No. Los municipios, primero, son muy pocos los que tienen sistema de mantenimiento de su arbolado. Esto es muy reciente, ha empezado toda una campaña a propósito precisamente de los veranos del calor, que están todos preocupados de que los árboles estén sanos, etcétera. Entonces, yo creo que para empezar tenemos un dilema a nivel municipal respecto de tener herramientas suficientes como para hacerse cargo de esto. Segundo está lo que tú decías, que parece... Yo voy a ir acá solamente para apoyar la difícil labor que se hace en los municipios a nivel local. Y es que, ¿cuántas personas uno puede destinar al día fiscalizando las cientos de tareas que hay que fiscalizar al municipio? Es cierto que hay que hacerlas y le corresponde, efectivamente son parte de sus atribuciones, pero no siempre se cuenta con todos los recursos para poder hacerlo. Entonces yo creo que es bien importante en este sentido dotar de mayores capacidades regulatorias a los órganos reguladores. Porque tú decías, claro, uno dice, podríamos ir a Contraloría para ver si la SEC hizo lo que tenía que hacer. Ahora, la SEC tiene... menos atribuciones que la que tiene CERNAC, por eso que al final todo el mundo va a CERNAC porque tiene más dientes y muelas y tiene y tienen un grave problema, por tanto el CERNAC como la SEC actúan más bien por denuncia. Exactamente. Más que de forma preventiva. Entonces yo creo que la reflexión que hay que hacer a propósito de este comentario que te decía, que se privatizan los problemas, es que, claro, la privatización de los servicios públicos, como es la energía en este caso, u otros, supone un Estado vigilante, regulador, súper acucioso, que quizás no es el que tenemos. Entonces, ojo con qué es lo que privatizamos, qué le entregamos a los privados para que nos entreguen, porque en casos de emergencia es cuando uno se da cuenta que sería bueno que funcionara muy bien el Estado, que funcionaran muy bien los municipios, que funcionara los organismos públicos, que es los encargados de que nuestra seguridad efectivamente esté resguardada, funcionen de mejor y tengan mejores capacidades. Los vecinos más viejos de mi barrio decían, que lo comenté ayer, que la empresa eléctrica que había antes, que era la CERAN, se dedicaba durante el otoño a podar árboles para evitar eso. Porque hoy día corre un vientecito. Que es relevante es también que esto que hablamos de la vigilancia del Estado respecto a la labor de privado sea permanente. ¿Cuántas veces nos hemos enterado? Que la embarrada es que nadie fiscalizó para dónde iba la plata de las fundaciones, nadie fiscalizó esto, no tenemos la gente, no tenemos el personal. Y eso ya se repite demasiado. Genaro, gracias como siempre por acompañarnos. Carmen Gloria, gracias por darte el tiempo de venir el día de hoy. Ayer ya teníamos nuestras dosis de Carmen Gloria acordada. Hoy día has tenido la gentileza de venir también. Contémosle a la gente que se podrán encontrar hoy en Carmen Gloria a su servicio. A las 18 horas en punto vamos a estar con Carmen Gloria a tu servicio. Capítulos nuevos, estuvo muy reforzado, han estado muy buenos. Ayer estuvo maravilloso el programa, así que los dejo desde ya invitados. No sé si van a mostrar la promo de nuevo o no. ¿La tenemos ahí a mano, la promo? No, bueno, los invito nomás. Los invito hoy día a las 6 de la tarde en punto a que nos acompañen a ver un nuevo capítulo de nuestro programa, nuestro querido programa, que con tanto cariño está haciendo nuestro equipo, al que le mando un beso enorme, porque voy a ir para allá a tomar desayuno con ellos. Y le va estupendo, además. 11 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa. Ya en breve regresamos con ustedes acá en Buenos Días a Todos.